Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto saludarle y poder continuar conversando hoy sobre los temas de la creación universal. ¿Cómo se siente en esta tarde, hermano Teo? Sí, bien, hermano. Fuerte abrazo. Gracias al Padre, a la ley divina aquí, siempre tratando de colaborar con la humanidad, descifrando algunos misterios que se desconocen y, y esperando también que nos compren el libro. Mandar un pequeño mensaje a nuestra audiencia, que compren el libro y que lo compartan, porque los fondos de esos libros no son para mí, son para esta causa, y es por eso que sería una bonita obra de cada cual el sacrificio que hagan para o que realicen para comprar un libro, compartirlo con un familiar, con un hermano, compartirlo con un amigo, compañero de trabajo, etcétera. Es el mejor regalo que le pueden dar porque son libros que de alguna manera pues invitan a la liberación del alma. Tenemos prácticamente varios libros, unos que hablan sobre cómo mejorar uno psicológicamente, otros que hablan cómo prepararse para el desenlace final de esta humanidad y otros que hablan de los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad. Así que invitarlos a que compren el libro, que se vayan a la página web teodosiopaz.org, que se vayan a libros, a la sección de libros y compras, ¿no? Y tienen que presentar una tarjetita de crédito para que se pueda realizar la... Además, creo que ahí explica cómo podemos hacer, ¿no? Creo que usted puso allí una pequeña orientación de cómo hacer para comprar un libro. Entonces, eso por un lado y por otro lado decirle a la gente que no es meter miedo, ¿verdad? Que no es la intención nuestra de sembrar el pánico, el terror, el miedo en la humanidad, sino que es con la finalidad de que nos preparemos, porque hay dos formas de prepararse, la espiritual y la física, ¿no? Y entonces poder, pues, aliviar un poco el dolor de esta humanidad. Libros que recogen grandes enseñanzas y gran ayuda para todo el que lo lea. Vamos a dejar acá en la descripción del video, siempre dejamos el link de la página web teodosiopaz.org, donde también pueden consultar todas las conferencias que ha venido dando usted en los últimos 4 años. Además de los libros, las conferencias suyas también están ahí en esa página, que recogen grandes enseñanzas de usted para la humanidad. Le hemos invitado esta tarde a continuar hablando sobre la creación. Unas semanas atrás estuvimos hablando de diferentes aspectos de la creación universal y nos faltó por conversar sobre la explicación del orden en el que están regidos los mundos, el orden en el que está la creación universal. Si le parece, podemos abordar ese tema en esta tarde, hermano Teo. Con mucho gusto vamos a continuar explicando, aunque ya en varias conferencias he explicado esta temática, pero no es tan malo que continuemos con otras partes que no se han ampliado del tema y esta es la oportunidad para hacerlo, ¿no? Adelante, hermano. Usted le ha llamado el orden de los mundos, el orden de la creación y ha descrito los diferentes niveles en los que se organiza la creación universal. Si nos puede, podríamos comenzar por ahí, por explicarla en orden descendente quizás, o ascendente, como usted prefiera. Si nos puede explicar para comenzar a ilustrar este tema con su audiencia, por favor. Muy bien, hay dos aspectos de esto. Está el aspecto espiritual de la creación y está el aspecto meramente físico de la creación. El orden de mundos, el orden como está establecido, por ejemplo, el universo y las distintas partes que componen o forman esos universos, de los cuales hay trillones en la creación. Pero para que nos entendamos, vamos a hablar primero de la parte física, del orden de mundos descendentes de la parte física. Primeramente, lo que existe es
la unidad múltiple perfecta. Esta unidad múltiple perfecta es la que se compone con eh, lo que conocemos como noche cósmica. La noche cósmica es cuando todo cesa y se reduce a la unidad y deja de tener actividad. Eso se conoce como noche cósmica. O sea, todo se paraliza. Si el mecánico está colocando la pieza, ahí queda. Si el carpintero está clavando, se queda con el martillo. Si alguien está durmiendo, se quedó dormido. Si un médico está inyectando, ahí quedó. Por el contrario, alguien va conduciendo, ahí queda. Todo se paraliza, porque todo se reduce a la unidad. Y se le conoce a eso como unidad múltiple perfecta. Esotéricamente a eso se le llama pralaya. Pralaya, la noche cósmica, donde todo se paraliza. Todo lo que existe se reduce a la unidad, a esa unidad múltiple perfecta. Ahí queda la hoja del árbol, ahí queda el viento paralizado, todo se paraliza, todo queda estancado. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Pues puede durar millones y millones de años. Luego, existe lo que se conoce como día cósmico, que es todo lo contrario a la noche cósmica. Es donde existe una gran explosión de esa unidad múltiple perfecta. Explota. Y entonces se expande en la creación. La unidad múltiple perfecta se reactiva. Y ya continúa el del camión, ya continúa el que está inyectando, el que está con el martillo. Ya hay una actividad. Ya se mueven las hojas de los árboles, ya corre el viento, porque es un día cósmico. Resulta que aparece el día cósmico, ¿verdad? En esa gran explosión. Y eso es lo que se conoce como el principio de la creación. Ese es el mismo alfa de omega, es el principio y el fin de la creación, es el alfa, el omega, y otros términos que se utilizan para explicar lo que es ese inicio. Bueno, entonces una vez que tenemos Pralaya y Mahavantara, porque el Mahavantara es el día cósmico, entonces, pues prácticamente no vamos a decir que se va a iniciar con el primer universo y de ahí el segundo, el tercero, no, sencillamente se reactiva, porque la creación ya existe. En este caso, entonces, diremos y explicaremos el primer orden. El primer orden es trillones de universos girando alrededor de un sol central gigantesco. Ese sol central es prácticamente el absoluto, el origen de la creación. De ahí emana todo, tanto físicamente como espiritualmente. O sea, que ese enorme, gigantesco, es indescriptible, no tenemos palabras para decir el tamaño que tiene. Emana la energía, ¿verdad?
capaz de darle vida a todos los universos que existen. Todos los universos están girando alrededor de ese sol central, el primer orden de mundo. Luego tenemos un segundo orden de mundo, que es el sol central del universo, donde trillones de galaxias giran alrededor de él. O sea que ese sol central del universo, o de los universos, porque son trillones de soles, reciben la energía de ese sol central de la creación. Entonces diremos que el primer orden del mundo lo nombraremos sol central con sus universos. O el primer orden le diríamos universos. Primer orden de universos. Luego tenemos el segundo orden, que son galaxias girando alrededor de un sol que conforman el universo. Entonces diremos que trillones de soles están girando alrededor del sol central de la creación. Entonces el segundo orden sería galaxias girando alrededor del sol central de cada universo. Vamos al tercer orden de soles, que sería el sol central de cada galaxia, donde cientos de sistemas solares giran alrededor de ese sol central de la galaxia. Ese es el tercer orden. El cuarto orden sería entonces el sol central de nuestro sistema solar, donde varios planetas giran alrededor de ese sol. Entonces tenemos el primero, que es el de la creación u universos. El segundo, el de las galaxias. El tercero, el de los sistemas solares. Perdón. Primero es el orden del sol central. Los universos girando alrededor de él. El segundo es la galaxia girando alrededor del sol del universo, de cada universo. El tercero es sistemas solares girando alrededor del sol central de la galaxia. El cuarto sería planetas girando en cada sol de cada sistema solar. El quinto orden es el planeta. El sexto orden son aquellos planetas que tienen al hombre. O sea que el sexto orden de la creación somos nosotros los humanos, todos los que poblamos la faz de la tierra. Y finalmente el séptimo orden, que son los mundos infiernos. Allí termina el rayo de la creación, desde el sol central de la creación hasta terminar en lo más pequeño, que son los mundos infiernos. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos 7 órdenes, meramente físicos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona físicamente puede, con su parte espiritual, conocer los infiernos. Con su parte espiritual, conocerse a sí mismo. Con su parte espiritual, conocer el alma del planeta. Con su parte espiritual, conocer los sistemas solares. La parte espiritual de los sistemas solares. Y así sucesivamente, la parte espiritual de las galaxias, la parte espiritual del universo y finalmente ese sol central de la creación que se conoce como el sol abstracto absoluto. Ese es el orden descendente de la creación. Pero estamos hablando meramente físico. Si me permiten una ¿Tiene alguna pregunta. pregunta? Adelante, hermano. Si me permiten una pregunta antes de entrar en el plano espiritual, porque es muy grande lo que estamos hablando aquí en este momento.
Cuando hablamos de la noche cósmica, de que todo se reduce a la unidad, quiere decir que de todo lo que nos ha explicado, toda esta creación universal se reduce, todos los trillones de universos que existen, se reduce a la unidad, o esto sucede en cada universo por separado. No, se reduce a la unidad múltiple perfecta que viene a ser el sol central absoluto, o sea, a esa unidad, no que eso queda flotando en la nada. Todo está encerrado allí. En esa, por eso se llama unidad múltiple perfecta. Porque ahí está la multiplicidad de universos, de galaxias, de sistemas solares, de planetas, de humanidades y de infiernos de cada planeta. Ahí queda, en la noche cósmica. Pero cuando existe esa explosión, entonces vuelve a la actividad, la creación. En síntesis diremos que la noche cósmica es inactividad de la creación y que el día cósmico es actividad de la creación. Con la diferencia que en la noche cósmica todo se reduce a una sola cosa, a ese sol, ahí queda. Ahí está todo encerrado. Pero estamos hablando de la parte física. Continuando hablando de la parte física de la creación, quiero decir que dentro de esos trillones de universos, hay universos que tienen vida, naturaleza, ¿verdad? Y existe, existencia. Cuando digo vida, es que el planeta tiene alma, o ese universo tiene alma. Cuando digo naturaleza, es que en esos universos existen galaxias, sistemas solares y planetas que albergan vida, que tienen los 5 elementos: éter, aire, agua, tierra y fuego. Pero también existen los universos muertos, universos que están conformados por planetas inhumanos, planetas muertos, sistemas solares completos sin vida, a excepción del Sol. Es el único que va a tener vida. Galaxias muertas compuestas solo por los soles de los sistemas solares que tienen vida y de su propio Sol central. Y también universos completos llenos de soles sin vida, o sea, que tienen vida a nivel de sistemas solares, de galaxias y de su propio Sol central. O sea, que hay universos muertos. Los únicos que tienen vida son los soles que integran los sistemas solares, la galaxia y el Sol de su propio universo. Así como hay otros universos que tienen galaxias vivas y muertas, sistemas solares vivos y muertos, planetas vivos y muertos. Y hay otros universos que son completos, que todas sus galaxias, todos sus sistemas solares tienen vida, sus planetas. O sea, es inmenso esto que estoy hablando. Es algo difícil de comprenderlo con nuestra mente humana. Habría que estar con niveles de conciencia muy elevados para entender esta cuestión. ¿Qué es lo que carecemos en este plano? Entonces puede imaginarse ustedes en qué parte de la creación nos encontramos físicamente hablando. Esto que estoy explicando no se lo va a explicar ningún científico, pues. Esta es una novedad para los estudiosos de la astronomía, para aquellos que manejan la parte astronómica, o sea, los astros, los planetas, las estrellas, la Vía Láctea que llaman ellos.
La Vía Láctea se llama nuestra galaxia, pero hay otra que se llama Andrómeda, hay otra que se llama Escorpio, etcétera, pues. Y eso es a lo poquito que llega el conocimiento humano. Entonces estamos hablando de una expansión enorme, infinitamente enorme y sin límite. El día cósmico. Entonces, entendiéndose así, usted puede dar respuesta de dónde venimos. Y que Dios no es una persona, sino que es energía. Energía múltiple perfecta. Esa es la creación. Aparte de eso, y para pasar a explicar la parte espiritual de la creación, que ese es otro modo de creación dentro de la misma creación. Vamos a ver si tiene alguna pregunta con esta parte somera, esta parte física material, que se la podamos responder, claro. Muy interesante, muy, muy grande. Esperemos poder transmitir las ideas que se puedan comprender. Ha hablado de los universos, de las galaxias, de los mundos que no tienen vida. Pero aun cuando el sistema solar o toda la galaxia o todo el universo no tenga vida, o sea, los planetas no tengan vida, el Sol sigue teniendo vida. Entonces, la pregunta es relacionada con los soles. No, los científicos de la Tierra dicen que nuestro Sol tiene 4.000 millones de años y que cuando se acabe la energía, porque creen que es una radiación nuclear de hidrógeno y helio, que cuando se agote todo el material que hay ahí fisionable, se apaga el Sol. Por lo que usted ha explicado, nada que ver con eso. Es otra el origen de la fuerza luminosa de los soles, porque aun cuando se acabe la vida en el sistema solar, en la galaxia, en el universo, el Sol sigue encendido, sigue vivo. ¿Qué es lo que determina la vida del Sol o de los soles? Ya sea del sistema solar, de la galaxia, del universo. ¿Qué fuerza, qué energía mantiene alimentando al Sol para que se mantenga vivo aun cuando el resto del sistema solar o de la galaxia o del universo haya muerto, haya perdido la vida? ¿Cómo se alimentan los soles? ¿De dónde viene esa energía? Bueno, viene del sol central de la creación. Ya lo dije que si los universos, las galaxias, los sistemas solares, independientes si tengan vida o no tengan vida, van a recibir esa energía el sol. Y el sol se encarga de distribuirla a los planetas para darles vida. Es lógico que la apreciación científica tiene razón de ser porque ellos desconocen cuál es la estructura y cómo está distribuida la creación. Desconocen ese campo. Entonces, cuando dicen que los soles, ellos no le llaman soles, le llaman estrellas. Es lo mismo. El término estrella es el mismo, científicamente es el mismo soles. Hablan de la muerte o de que termina la vida del sol. Pues sí, tiene razón, pero ellos desconocen por qué. Eso se da, ¿verdad? Porque es un proceso evolutivo e involutivo de la misma creación. El simple hecho de que exista un cuerpo celeste creado naturalmente por una energía primordial, principal, no quiere decir que no va a llegar a su fin. Dentro de la creación mueren y nacen soles o estrellas, desde el término científico, o sea, desde la apreciación que hacen los científicos. Pero no es que nacen soles, ya están, ya existen.
Cuando ellos hablan de que nació una estrella, es que descubrieron un nuevo sol, pero la estrella ya estaba. Entonces, en ese campo ellos desconocen. Sí, hay razón, ¿no? Porque vuelvo y repito, para que nuestra mente pueda comprender esta situación que estoy explicando, pues uno tiene que tener niveles superiores de conciencia, obviamente, ¿verdad? Con el cerebro tricentrado que tenemos, es difícil, porque hay que recordar que nosotros como humanos, dentro de la parte física de la creación, estamos ubicados en un nivel infradimensional. ¿Por qué digo yo infradimensional? Porque imagínense, somos nosotros como humanos somos el sexto orden y el planeta es el quinto orden. Entonces estamos bien lejos del primer orden del mundo, muy lejos. Esa lejanía nos hace inferiores ante la creación. Estas cosas solo son capaces de comprender aquellos que despiertan conciencia y que tienen niveles espirituales superiores. De lo contrario, se confunde el humano. Entonces, sí hay soles que llegan a fenecer dentro de la creación. Porque una cosa es la creación, es el día cósmico y la noche cósmica, y otra cosa es la vida de la existencia. Realmente los soles, en esos universos muertos, en esas galaxias muertas y en esos sistemas solares muertos, los únicos que tienen vida, naturaleza y existen, ese es el sol. El error es que se cree que los soles están conformados por fuego, que es una llamarada de fuego. No, los soles son grandes concentraciones de minerales ricos, como el oro y la plata, el cobre. Eso es lo que hace que brille. La gran concentración de estos minerales le permite a ese planeta brillar y ser un sol. Porque tiene que tener una gran concentración de estos minerales preciosos como el oro, plata y el cobre para que pueda brillar en la infinita oscuridad que conforma el universo, pues. Entonces, ahora imagínese usted la gran concentración de minerales ricos que tiene el primer orden de soles. Es abrumador, ¿verdad? Ahora también vamos al otro extremo, que el humano tenga el poder de poder utilizar esa cantidad de minerales. O sea, la avaricia, la codicia interna, ¿verdad? Sería horrible, ¿eh? ¿Cómo se matarían? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, como no tienen acceso a ello, eso está muy lejos de acá, pues. Se puede tener acceso a eso a aquel que despertó conciencia y tiene niveles elevadísimos de espiritualidad. Pero ese, como para tener ese nivel espiritual, eliminó su defecto psicológico, entonces no le interesa, porque él es parte de esa creación. O sea, se vuelve un todo con él. Esa es la realidad. Ahora, teorías pueden existir muchísimas, ¿verdad? Y como digo yo, la mente humana, como puede dar para un microbio, un virus, una bacteria o un insecto pequeñísimo como la pulga o la hormiga o cualquier otra cosa pequeña, la mente humana puede dar también para un elefante. Y dentro de ese rango ahí, de ese espacio ahí que se desplaza la mente humana, puede crear múltiples teorías. Pero no pasan de ser eso, ¿verdad? Sencillamente teoría. Otra cosa es la comprobación directa. Entonces, eh, esto que estoy hablando yo y que estoy explicando, tal vez algunos sabios
A través de los siglos, algunos lo han explicado, no me he dedicado a investigar eso. Pero esto es algo raro, algo especial, algo único, ¿verdad? Para que la gente se informe. Obviamente para la gente solo va a ser información, o lo pueden considerar una teoría, por el nivel mental que se maneja a nivel de humanos. Entonces, no es lo mismo que usted tenga una conciencia superlativa del ser que tener una conciencia normal, común y corriente de cualquier humano. Entonces, solo la conciencia super, o sea, la alta conciencia, puede entender estas cosas a niveles espirituales. Muy interesante. Esperemos que los seguidores del canal puedan entender, puedan discernir tan compleja estructura, tan compleja organización, la inmensidad de la creación. Hemos hablado del día cósmico y de la noche cósmica. En la noche cósmica todo se reduce a la nada, pero no es este un proceso que suceda así en un instante de tiempo, sino que es un proceso paulatino, o cómo sucede los dos, digamos, ¿no? Tanto el día cósmico, bueno, nuestro universo está en expansión, se dice que es un universo joven que está en expansión y que en algún momento terminará esa expansión y comenzará a contraerse hasta que se vuelva a reducir. Es la teoría de los científicos, ¿no? Este proceso, ¿cómo se produce? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué implica esta expansión y después esa contracción hasta llegar a la noche cósmica? Si nos puede explicar un poquito más. Bueno, dentro de la creación se dan dos tipos, ¿cómo le explicara? Dos tipos de leyes. La ley de la dualidad. La ley de la dualidad es muy importante dentro de la creación. O sea, que ya sea la creación física de la que he ahorita explicado, o ya sea la creación espiritual, ambas se rigen por leyes. No es un desorden, es un orden. Hay un orden de leyes que a las físicas les vamos a llamar leyes físicas. Pero las leyes que manejan los científicos son leyes de la física, pues. Entonces allí vemos leyes dentro de la creación que por supuesto en la noche cósmica, o sea, en el Pralaya, como todo está reducido a la unidad, solo existe una ley, la unidad. No hay más. En cambio, cuando tenemos el día cósmico o el Mahavantara, que es donde todos se expanden en el infinito, entonces allí ya entran en actividad las leyes, tanto físicas como espirituales. Vaya, porque hay que aclarar que también la evolución espiritual se paraliza en la unidad múltiple perfecta cuando existe la noche cósmica. Ya nadie va a andar dando misiones, ya no va a andar Jesús predicando, todo está paralizado, tanto espiritualmente como físicamente. En cambio, cuando ya hay un día cósmico, entonces empiezan las actividades en todas las líneas y empiezan a activar las leyes que rigen tanto físicas como espirituales a la creación. Entendiendo esta situación, entonces explicaremos una ley física dentro del día cósmico, cómo se activa o cómo está en actividades una de las tantas leyes. En el primer orden del mundo solo rige una ley. En el segundo orden del mundo rigen 3 leyes. En el tercer orden del mundo rigen 7. Perdón, 6. Y así se van multiplicando, ¿verdad? Primero 1, 3, 6, 12, 24, 48, hasta llegar acá al nivel de nosotros, ¿no? Estamos por 48.
Entonces, y estoy hablando en el orden descendente de la creación espiritual. Pero en el orden descendente de la creación física es otro modo de leyes. Son otras leyes. Entonces vamos a ver que el primer orden de la creación física, una ley. Y ya en el segundo orden de la creación de múltiples soles, de distintos universos, entonces empiezan las tres. Todavía ahí no tenemos problema. A nivel de galaxia, 6, no hay problema. A nivel de sistemas solares, que ahí empieza a volverse más denso la cuestión. O sea, mayor cantidad de leyes. Estamos hablando de que de 12, ¿no? De 12. Y a nivel de hombre liberado, perdón, a nivel de planetas liberados, entonces son 24. Pero a nivel de humanos ya son 48. Y qué interesante que cuando llegamos al nivel de humanos, de ahí para abajo se va multiplicando en 9 caracoles, o sea, 9 círculos, hasta llegar al noveno del tritocosmos. Este tritocosmos, ahí finaliza el orden de leyes físicas, que son miles. A mayor distancia del sol central de la creación, mayor cantidad de leyes físicas. Bueno, fíjese bien, a nivel de universos, se empiezan a suceder la desaparición de estos universos ¿a través de qué? A través de los famosos agujeros negros. O sea, está el nivel primario, o sea, la creación, ahí no se da. Pero al nivel del universo sí. ¿Y cuál es el objetivo de que esos agujeros negros se vayan tragando todo? Planetas, estrellas, soles y todo. Ese es cuando se empieza el proceso del inicio del pralaya. O sea que el pralaya no se da de un solo. Viene por etapas, por procesos. Primero universos, después galaxias, después allá. Pero en la desaparición, o sea, para volverse unidad múltiple perfecta, se empieza desde los infiernos. O sea, a la inversa. El día cósmico empieza de arriba hacia abajo. La noche cósmica es a la inversa, de abajo hacia arriba. Entonces, lo primero que empiezan a desaparecer son los infiernos. Luego, los humanos. Tercero, los planetas, con todo y su sol. Cuarto, las galaxias. Quinto, los universos. Hasta allí llega. Entonces, el sol central absorbe todo. ¿Cómo se da la desaparición de los mundos infiernos? Como existen, en la parte espiritual solo se da allí, en la parte espiritual. ¿Cómo se da, cómo se empieza a crear el pralaya o noche cósmica en el humano? Cuando van desapareciendo todas las humanidades de cada planeta, de cada sistema, de cada galaxia y de cada universo. Ese orden es el que va a desaparecer. De ahí desaparecen los planetas. El proceso que desaparece un planeta es cuando da ya sus 7 razas. Ya queda como la luna, queda muerta. Y se van muriendo los planetas. Finalmente solo queda el Sol con aquel montón de planetas llenos de arena y roca, ¿no? Que no tienen vida, no tienen naturaleza y no existen.
Pero eso llega hasta a nivel de universo, pero bajo el proceso de los agujeros negros. Los agujeros negros van desapareciendo la parte física de estos órdenes de la creación, se los va tragando a la nada. Entonces, en síntesis diremos que lo que queda es la unidad múltiple perfecta, flotando dentro de un agujero negro. Viendo desde la perspectiva física. No estoy hablando ahorita espiritual porque ni siquiera lo he explicado. Lo que estamos explicando es la parte física de la creación. Entonces, absorben la parte espiritual los mundos infiernos de cada planeta. Luego van desapareciendo las humanidades de cada planeta en un proceso largo. Esto le va a llevar trillones de años. No es que va a suceder de la noche a la mañana. Por eso no se puede dar un tiempo exacto de cuánto tiempo lleva el Mahavantar y cuánto tiempo el Pralaya. No se puede. ¿Por qué? Porque eso lo va a determinar la gran cantidad de cosas muertas que existan, o por un lado, y por otro, lo determinan aquellos universos que tienen vida, naturaleza y existen. Entonces, imagínense el tiempo que le va a llevar este proceso. En lo que algunas humanidades van desapareciendo en diferentes planetas, algo otras humanidades van a ir surgiendo dentro de esos planetas. Pero los que se encargan de llevar todo lo que existe, de los que se encargan de llevar todo lo que existe a desaparecer y quedar en la nada para irse convirtiendo en una sola cosa, son los agujeros negros. Existen trillones de agujeros negros. Aquí está uno tragándose, allá, por allá está el otro, por allá está otro, en toda la expansión de lo infinito de la creación. Pero llega un momento que esos agujeros negros van creciendo y se van uniendo unos con otros. Ahí va quedando la nada. Esto para aquella pregunta que dice, bueno, y si la unidad múltiple perfecta queda flotando y usted dice en la nada, ¿cuál es la nada? Son los agujeros negros. Ya unidos todos. No sé si me entendió, hermano, que esto es un poco complejo. Es complejo. Vamos a seguir haciendo preguntas para descifrar todos los misterios o a ver hasta dónde podemos llegar descifrando estos misterios. Entiendo, hay unas teorías por ahí científicas que dicen que los agujeros negros toman la materia de una parte del universo y después sale por otro lado. Parece que no es así, eso es una teoría. Por lo que usted ha explicado, creo entender que el agujero negro desintegra la materia, la convierte en energía y eso va al sol central. Y esa energía que convierte la traslada al primer orden de mundo, Al sol central a la absoluto. sol central de la creación, o sea, a la unidad múltiple perfecta, que al final se reduce en un solo sol. Pues. Y ya cuando termina de recoger toda la materia, todos los agujeros negros que existen, ya queda todo ahí en la unidad múltiple perfecta, en el sol central absoluto, hasta que se decida volver a crear la creación. Bueno, y digamos, por ejemplo, como el sol central de la creación emana energía para darle vida a la creación misma, en los diferentes niveles y órdenes de mundos, pues esa es la mecánica física que utiliza la creación, ¿verdad? Que son los agujeros negros, los que van desintegrando la materia y convirtiéndola en energía y trasladándola a la unidad múltiple perfecta. Por eso se dice que la unidad múltiple perfecta queda flotando en la noche cósmica, en la nada. ¿Y cuál es la nada? Pues la unificación de todos los agujeros negros en un momento dado. Eso va a llevar a un proceso que lleva trillones y trillones de siglos, ¿no? ¿Verdad? No es que sucede de la noche a la mañana. ¿Que va a llegar a desaparecer nuestro sistema solar? Sí, señor.
¿Que va a llegar a desaparecer nuestro sol? Sí, señor. ¿Que vamos a desaparecer nosotros como humanos? Sí, señor. Ya tenemos el proceso de la muerte. Cuando usted muere, su cuerpo se desintegra. Ya no existe. Entonces, esa es parte de la creación. O sea, es la inversa. Desde lo más ínfimo, pequeño, a llegar a lo más grande. El retorno de todas las cosas. Esa es una ley también, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos sometidos a un montón de leyes. Una de las leyes es la función de los agujeros negros. En síntesis diré que la función de los agujeros negros es el proceso que conlleva a ir convirtiendo el día cósmico en noche cósmica. Bueno, vamos a dedicar otro grupo de programas para explicar las 48 leyes que rigen este orden del mundo en el que estamos nosotros, el ser humano, 48 leyes físicas y también las espirituales, si podemos también explicarlas, sexto orden de la creación. Entiendo de lo que nos ha explicado ahorita que cada orden de la creación, cada orden del mundo tiene un proceso diferente de tomar vida y de terminar la vida, ¿no? El ser humano tenemos un tiempo físico, cronológico para terminar la vida. El planeta tiene otro tiempo. Después de dar 7 humanidades, si no asciende, si no evoluciona espiritualmente, fenece la vida en ese planeta, como es el caso de la Luna, que ahí la tenemos, fue un antiguo planeta, dio sus 7 humanidades y ahorita es polvo y rocas nada más, no hay vida. Un ejemplo muy cercano que tenemos ahí, había un planeta también, usted comentó en algún momento, entre Marte y Júpiter, que se desintegró, lo desintegraron porque también había perdido ya la vida, había tenido sus 7 humanidades y lo hicieron, es el cinturón de asteroides, era un antiguo planeta, un antiguo O planeta. sea que ese montón de rocas que andan ahí girando alrededor del Sol son de ese planeta que se desintegró, ¿verdad? Y que a veces esas rocas se salen y chocan, pegan con los planetas. De esas tenemos muchas en esta década para que vengan a caer acá, ¿va? Entonces, eso es parte de un proceso. También existe la llamada nube de Oort en nuestro propio sistema solar. Al final de nuestro sistema solar hay una gran cantidad de asteroides, se llama la nube de Oort, que son los antiguos planetas que habían en nuestro propio sistema solar. Tengo entendido que unos 42 planetas que fueron desintegrados porque no hubo evolución espiritual y están ahí en el borde del sistema solar. Entonces es un proceso de mucho tiempo. Mi pregunta, para seguir en este orden físico, ¿qué sucede con los seres que logran trascender espiritual? Bueno, esto caería ya en la parte espiritual un poco, pero los seres que habitan en el sol, en los soles, que son seres espiritualmente evolucionados, que están en un orden superior al nuestro, porque si habitan el sol, están entonces en el cuarto orden de la creación, no en el sexto como nosotros. ¿Qué sucede con esos seres ya despiertos espiritualmente, evolucionados espiritualmente, cuando el agujero negro se traga el sol y todo el sistema solar? ¿Qué pasa con esos seres? ¿Se los traga también? ¿Logran salvarse? ¿Qué Bueno, pasa? está bien establecido y bien definido eso, la parte física de ellos, porque hay seres espirituales con cuerpo físico en otros planetas, obviamente vibran en la primera ley, están regidos por la primera ley, y de hecho los soles que forman parte están regidos por leyes también. Todos los soles los rige la ley del sol central. Recuerde que son hijos de él. Estas estrellas son hijos de él. Y por ende los habitantes de ese tipo de estrella o de soles o de planetas están en una frecuencia espiritual elevadísima y sus cuerpos están controlados por esa ley, la primera. Entonces, ellos respetuosos del proceso, fíjate bien, natural de la creación, que se va a convertir ya en una noche cósmica, sencillamente abandonan el planeta y se van al sol primario, o sea, al sol central, a vivir.
De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Los mayas, que era una cultura muy avanzada, aquellos individuos mayas que se convirtieron en grandes maestros en astronomía, en matemáticas, en alquimia, etcétera, sea lo que quieran de ustedes, estaban regidos por una primera ley. Entonces, en un momento que ellos ya no necesitaban estar con sus cuerpos aquí donde estaba la cultura maya establecida, entonces se fueron para los Pléyades con sus cuerpos físicos. O sea, esa gente no tiene los problemas que tenemos nosotros. Eso es lo que sucede. Sencillamente se trasladan allá y se desintegran. Porque tienen que darle, no pueden interrumpir el proceso natural de la creación, pues. Recuerde que ellos mismos son parte de la creación, ellos son la creación. Muy bien. Hay en el mundo físico, en esta creación física que hemos estado conversando esta tarde, existen también los soles oscuros, los soles negros, los soles que no tienen luz, que emiten radiación electromagnética, pero no son visibles a simple vista, como el sol Tilar, que es el sol donde se encuentra el planeta X, conocido como Nibiru. Ajenjo, usted ha escrito un libro recientemente sobre ese planeta explicando las afectaciones que trae para el nuestro. Ahí se explica que nuestro sistema solar es un sistema solar doble de nuestro Sol, y ese Sol Tilar, que es un Sol oscuro, un Sol que no emite luz en el espectro visible, sino en el espectro infrarrojo. ¿Por qué existe esto? Ese Sol también tiene vida, también tiene habitantes. O sea, ese tipo de soles oscuros que no emiten luz. ¿Cómo es la creación ahí? ¿Cómo se da la vida ahí? Si nos puede explicar un poquito en ese tipo de sol. Bueno, hay algunas variantes, ¿verdad? Excepciones, vamos a decir, dentro de la creación, donde hay dos soles que se le llaman sistema solar binario, ¿me entiendes? En ese caso es que uno es la antítesis del otro. El que brilla, incluso dentro de los soles, hay una variedad de colores de luz. Hay unos que emiten luz blanca, otros amarilla, otros dorada, otros azul. Eso no importa. Eso lo va a determinar la concentración de minerales que tengan, ¿ya? Para aclarar lo de los colores. Eh, en aquellos que son binarios está la tesis y la antítesis, ¿no? O sea, está el sol que brilla y está el oscuro de él. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso entonces vemos dos tipos de energía, la positiva y la negativa. Ambas son energías, ya lo dijo usted. Aunque sea oscuro, emite electromagnetismo. Ese tipo de energía es negativa. Y luego tenemos el de la par, que es el que emite energía positiva. Pero ambos forman parte de la creación. Al final, el positivo absorbe el negativo. Cuando ya se acerca la noche cósmica, uno lo absorbe al otro. ¿Cuál de ellos? El más poderoso, que es el que brilla. Porque el que está como antítesis carece de minerales. Entonces, el poder gravitacional y de desintegración la va a tener el positivo. No hay que preocuparse por esos soles oscuros que al final se los traga el sol real, ¿verdad? Pero sí existe en la sombra misma de los soles, que es el que usted me está preguntando. Claro, como la ley de la dualidad en todo el universo, en toda la creación.